Podía comprarlo todo, excepto lo que más deseaba, su corazón. Podía comprar cualquier cosa en este mundo: islas privadas en el Caribe, empresas multinacionales, políticos corruptos, silencio. Pero había una cosa que sus miles de millones no podían comprar. Una cosa que lo volvía loco cada noche mientras se acostaba en su penthouse de Manhattan, observando las luces de la ciudad. La mujer que lo miraba como si fuera absolutamente nada. Su nombre era Sofía Mendoza, y estaba a punto de enseñarle al hombre más poderoso de Nueva York que algunas cosas en la vida no se pueden poseer, no se pueden controlar, y definitivamente no se pueden comprar con dinero. Esta es la historia de cómo un hombre que tenía todo se perdió completamente intentando conquistar el corazón de la única mujer que jamás le dijo que sí. La primera vez que Rodrigo Salvatore vio a Sofía Mendoza, ella estaba lanzando una copa de champán a la cara de alguien. No a su cara, afortunadamente, pero lo suficientemente cerca como para que algunas gotas cayeran sobre su corbata de $1000. Era en la gala anual del Museo Metropolitano de Nueva York, ese tipo de evento donde la élite de Manhattan se reunía para fingir que les importaba el arte, mientras en realidad hacían negocios y alardeaban de su riqueza. Rodrigo había estado de pie junto a las columnas de mármol, aburrido de muerte, escuchando a un magnate del petróleo hablar interminablemente sobre sus adquisiciones, cuando escuchó el sonido agudo del vidrio rompiéndose y la voz de una mujer cortando el aire como una cuchilla. «Mantén tus manos para ti, o la próxima vez no será champán», dijo, su voz firme y fría como el invierno de Siberia. Rodrigo se giró para verla. Esta mujer con un vestido negro sencillo que probablemente costaba una décima parte de lo que llevaba cualquier otra mujer en la habitación. Su cabello castaño oscuro recogido de una manera que parecía casi desafiante de los elaborados peinados que la rodeaban, y sus ojos color miel brillando con un fuego que hizo que algo en su pecho se apretara. El hombre que acababa de ser humillado era Fernando Gutiérrez, un corredor de bolsa conocido por sus manos viajeras y la disposición de su esposa a mirar hacia otro lado. Fernando estaba allí, champán goteando de su mandíbula, su cara tornándose un impresionante tono púrpura. «¿Sabes quién soy?», preguntó Fernando, salpicante, lo cual Rodrigo siempre había considerado la pregunta más patética que un hombre rico podía hacer. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Fue la sonrisa que podría dar un lobo antes de ir en busca de la matanza. «Sé exactamente quién eres, señor Gutiérrez. Eres el hombre que acaba de agarrar el trasero de mi asistente y que está a punto de tener una conversación muy interesante con tu esposa, quien creo que está allí en la exposición de Monet. ¿Debería llamarla o preferirías desaparecer silenciosamente?» Los ojos de Fernando se dilataron y sin otra palabra, desapareció en la multitud como el cobarde que era. Rodrigo se encontró caminando hacia ella antes de haber tomado conscientemente la decisión de moverse. «Eso fue impresionante», dijo, y ella se giró para mirarlo con esos notables ojos color miel que parecían ver directamente a través de su traje caro y su imagen cuidadosamente mantenida hasta algo debajo que lo hacía sentir incómodo. «¿De verdad?», preguntó, su tono sugiriendo que no le importaba particularmente su opinión. «Pensé que era solo la decencia humana básica. Defender a alguien que no puede defenderse en una habitación llena de personas que preferirían fingir que no vieron nada». Había una acusación en sus palabras, y Rodrigo la sintió golpear. Había visto el acoso de Fernando, y no había hecho nada. Justo como todos los demás en esta sala, había mirado hacia otro lado porque no era su problema, porque involucrarse sería incómodo, porque hombres como Fernando tenían conexiones que podrían ser útiles. «Tienes razón», admitió, y la revelación pareció sorprenderla. Sus cejas se levantaron ligeramente, y por un momento, su guardia bajó lo suficiente para que viera curiosidad genuina. «Soy Rodrigo Salvatore», extendió su mano, y ella la miró durante un largo momento antes de tomarla. Su apretón fue firme, profesional,
El tipo de apretón que sugería que había tenido que probarse a sí misma en habitaciones llenas de hombres que la subestimaban. Sofía Mendoza. Dirijo la Fundación Mendoza. Rodrigo conocía el nombre. La Fundación Mendoza era una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios legales y capacitación laboral para mujeres que escapaban de la violencia doméstica. Era pequeña, fuerte, y tenía la reputación de enfrentarse a abusadores poderosos que organizaciones más grandes no tocaban. «He oído hablar de tu trabajo», dijo. «Es admirable». Ella retiró su mano y tomó otro sorbo de champán, su expresión enfriándose de nuevo. «No admirable. Eso es lo que la gente dice cuando quiere elogiar algo sin realmente apoyarlo. Dime, señor. ¿Salvatore? ¿Cuándo fue la última vez que donaste a una causa que no viniera con una deducción fiscal y una oportunidad de fotografía?» La pregunta fue directa, casi grosera, y Rodrigo sintió un destello de irritación mezclado con algo más, algo que se sentía peligrosamente como excitación. Nadie le hablaba así, nadie cuestionaba sus motivos o lo desafiaba cara a cara. La gente quería cosas de él, acceso, dinero, conexiones, y jugaban el juego en consecuencia. Pero esta mujer, Sofía Mendoza, lo miraba como si fuera solo otro obstáculo en su camino. Otro hombre rico que pensaba que su chequera lo hacía importante. «Punto justo», dijo, sorprendiéndose a sí mismo de nuevo. ¿Y si quisiera cambiar eso? ¿Y si quisiera realmente apoyar tu fundación, sin fotos, sin publicidad? Sofía lo estudió durante un largo momento, y Rodrigo tuvo la sensación incómoda de ser diseccionado, examinado y encontrado insuficiente. «Entonces diría que deberías visitar nuestro sitio web y hacer una donación como todos los demás. No necesitamos un caballero de brillante armadura, señor Salvatore. Necesitamos cambio sistémico, y eso requiere más que la conciencia culpable de un hombre rico». Ella dejó su copa vacía y se giró para irse, pero Rodrigo suavemente atrapó su brazo. Ella bajó la vista a su mano y luego de vuelta a su cara, y el hielo en sus ojos podría haber congelado el sol. «No había terminado de hablar contigo», dijo, e inmediatamente se arrepintió cuando vio su expresión endurecerse aún más. «Pero yo había terminado de hablar contigo», dijo tranquilamente, retirando su brazo. «Mira, señor Salvatore, he conocido a 100 hombres como tú, hombres que piensan que porque tienen dinero y poder, tienen derecho a lo que quieran, incluyendo el tiempo y la atención de otras personas. No estoy interesada en ser otra adquisición en tu cartera, no estoy interesada en tu caridad que viene con condiciones. Y definitivamente no estoy interesada en cualquier juego que pienses que estamos jugando ahora mismo». Ella se alejó, dejando a Rodrigo de pie solo junto a las columnas de mármol, sintiendo algo que no había sentido en más de una década. Rechazo. Rechazo completo e inequívoco. Y encendió algo en él que no entendía completamente. Una necesidad de probarle que estaba equivocada, de mostrarle que él no era como otros hombres, que era diferente, especial, digno de su tiempo. Esa noche, acostado en su cama de tamaño king en su penthouse con vista a Central Park, Rodrigo no podía dejar de pensar en Sofía Mendoza y la manera en que lo había mirado, como si fuera nada. Como si su riqueza y poder e influencia significaran absolutamente nada para ella. Sacó su teléfono y comenzó a investigar la Fundación Mendoza, leyendo cada artículo, cada entrevista, cada pieza de información que podía encontrar sobre la mujer que lo había despedido tan completamente. Sofía Mendoza, 32 años, antigua abogada corporativa que había dejado una posición de asociada en un bufete prestigioso para iniciar su fundación. Había crecido en San Juan, Puerto Rico, hija de un trabajador portuario y una enfermera, la primera en su familia en asistir a la universidad. Se había pagado los estudios de Derecho trabajando 3 empleos. Se graduó entre los primeros de su clase. Y luego renunció a un salario de 7 cifras para ayudar a mujeres que no podían pagarle un centavo. Cuanto más leía Rodrigo,
más fascinado se volvía. Esto no era solo algún defensor del bienestar social. Sofía Mendoza era estratégica, brillante y absolutamente inflexible en su misión. Había tomado empresas Fortune 500 por acoso en el lugar de trabajo. Se había enfrentado a políticos que querían eliminar la financiación de refugios para mujeres. Y había ganado caso tras caso, que todos le dijeron que era imposible. Era una fuerza de la naturaleza envuelta en un vestido negro engañosamente simple. Y Rodrigo la quería con una intensidad que rozaba la obsesión. Pero sabía, con una certeza que le apretaba el pecho, que el juego habitual no funcionaría aquí. No podía conquistarla con vino y cenas exóticas y vacaciones de lujo. No podía comprar su afecto con joyas y viajes alrededor del mundo. Sofía Mendoza despreciaba todo lo que representaba, y si quería ni siquiera una oportunidad con ella, tendría que convertirse en alguien diferente, alguien digno. La pregunta era si aún sabía cómo ser esa persona después de todos estos años. El primer intento de Rodrigo de conectar con Sofía llegó 3 días después de la gala. Había hecho una donación anónima a la Fundación Mendoza, una sustancial, y luego se arregló para ofrecerse como voluntario en uno de sus talleres de capacitación laboral. Apareció en jeans y una camiseta sencilla, intentando lucir casual y accesible. Y se encontró a sí mismo en un centro comunitario en el Bronx que estaba tan lejos de su ambiente habitual como Marte. El taller estaba enseñando redacción de currículums y habilidades de entrevista a mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas. Y Rodrigo pensó que podía ayudar, que su experiencia en negocios sería valiosa. Estaba equivocado. Sofía lo vio inmediatamente. Estaba de pie al frente de la sala, configurando un proyector, cuando él entró, y su expresión pasó de neutral a definitivamente poco acogedora en aproximadamente medio segundo. Se excusó del grupo con el que estaba trabajando y caminó hacia él, sus brazos cruzados sobre su pecho. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, y no había calidez en su voz, no había sorpresa agradable, solo sospecha. Estoy aquí para ofrecerme como voluntario, dijo Rodrigo, intentando sonar genuino. Vi tu sitio web, leí sobre los programas y pensé que podía ayudar. Los ojos de Sofía se estrecharon. ¿De verdad? Rodrigo Salvatore, multimillonario CEO, quiere pasar su martes por la noche enseñando redacción de currículums en el Bronx. Perdona si encuentro eso difícil de creer. ¿Por qué es tan difícil de creer que podría querer retribuir?, preguntó Rodrigo, sintiendo que su defensa se levantaba. Porque hombres como tú no simplemente retribuyen, dijo Sofía sin rodeos. Toman. Y cuando dan, siempre es con una agenda. Así que dime, ¿cuál es la tuya? ¿Estás aquí para aliviar tu conciencia? ¿Para tener una historia que contar en tu próximo cóctel sobre cómo estás ayudando a la gente común? ¿O es esto sobre mí? La última pregunta se cernía en el aire entre ellos, pesada de acusación y comprensión. Rodrigo quería mentir, decirle que estaba siendo paranoica, pero algo en sus ojos lo hizo decir la verdad. Tal vez sea un poco sobre ti, admitió. Sofía rió, pero no fue un sonido feliz. Quieres probarme que estoy equivocada, así que esto es sobre tu ego. Eso es aún peor de lo que pensé. Se giró para irse, pero Rodrigo la siguió. ¿Qué se necesitaría?, preguntó. ¿Qué se necesitaría para que me dieras una oportunidad? No como un donante, no como algún benefactor adinerado, sino como una persona. ¿Qué tendría que hacer? Sofía se detuvo y se giró para encararlo. Y por un momento, vio algo parpadear en su cara, algo que se parecía casi a la tristeza. ¿Quieres saber qué se necesitaría?, preguntó tranquilamente. Se necesitaría que te convirtieras en alguien completamente diferente. Alguien que entiende lo que es no tener nada. Alguien que sabe que el dinero no puede resolver cada problema y el poder no puede controlar cada resultado. Alguien que ve a las personas, realmente las ve, en lugar de verlas como activos u obstáculos u oportunidades. Entonces, enséñame, dijo Rodrigo,
Y las palabras salieron antes de que las hubiera pensado completamente. Déjame ofrecerme como voluntario aquí, de verdad, no como un acto de publicidad, sino como alguien que quiere aprender. Enséñame qué es lo que ves, que yo no. Sofía lo estudió durante un largo momento, y Rodrigo contuvo el aliento, esperando. ¿Está bien?, finalmente dijo. Pero hay reglas. 1. No obtienes trato especial. Estás aquí para ayudar, no para ser ayudado. 2. No hablas sobre quién eres o qué haces. Estas mujeres no necesitan saber que están siendo enseñadas por un multimillonario, y honestamente, las haría sentir incómodas. 3. Realmente escuchas y aprendes en lugar de asumir que ya lo sabes todo. Y 4. El segundo en que piense que estás perdiendo nuestro tiempo o usando esto como algún intento de conquista elaborado. Te vas. ¿Entendido? Entendido, dijo Rodrigo, y algo en su pecho se aflojó. Durante las siguientes varias semanas, Rodrigo se lanzó al voluntariado en la Fundación Mendoza, con una dedicación que ni siquiera lo sorprendía. Se presentó cada martes y jueves por la noche, ayudando con talleres de currículums, entrevistas simuladas y programas de colocación laboral. Escuchó las historias de mujeres que habían escapado de relaciones abusivas, que habían luchado hacia adelante desde la pobreza, que habían reconstruido sus vidas desde la nada. Y lentamente, dolorosamente, comenzó a entender lo que Sofía había estado tratando de decirle esa noche en la gala. Estas mujeres no necesitaban su lástima o su caridad. Necesitaban oportunidad, respeto y alguien que creyera en ellas. Necesitaban cambio sistémico, no salvadores individuales, y lo enseñaron más sobre coraje y resiliencia que lo que había aprendido en todos sus años de escuela de negocios y batallas de sala de juntas. Vio la manera en que Sofía trabajaba con ellas, la forma en que trataba a cada mujer con dignidad y protección feroz, la manera en que luchaba por ellas contra empleadores que trataban de ofrecerles menos o terratenientes que trataban de estafar. Era extraordinaria, y cuanto más tiempo pasaba Rodrigo alrededor de ella, más se daba cuenta de que su atracción inicial había sido superficial, de nivel de superficie. Lo que sentía ahora era más profundo e infinitamente más peligroso. Una noche, aproximadamente 2 meses en su voluntariado, Rodrigo estaba ayudando a una mujer llamada Carmen a prepararse para una entrevista en una empresa de tecnología. Carmen tenía alrededor de 45 años. Había escapado de un matrimonio abusivo hace 3 años e intentaba reincorporarse al mercado laboral después de 20 años como madre que se queda en casa. Era brillante pero aterrorizada, convencida de que nadie la contrataría por la brecha en su currículum. Rodrigo pasó 2 horas con ella, ayudándola a ver que criar 4 niños mientras gestiona un hogar era de hecho una extraordinaria experiencia en gestión de proyectos. La ayudó a enmarcar su trabajo voluntario en su iglesia como alcance comunitario y planificación de eventos. Y cuando terminaron, Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo, apretando su mano. «Me hiciste sentir como si realmente tuviera algo que ofrecer». Rodrigo sintió algo romperse dentro de su pecho. Alguna cáscara dura de cinismo y autoprotección que había construido a lo largo de años de tratos comerciales sin escrúpulos. «Tienes todo que ofrecer», dijo, y lo sentía. Después de que Carmen se fue, Rodrigo encontró a Sofía observándolo desde el otro lado de la sala. Había estado viendo toda la sesión, y cuando sus ojos se encontraron, no pudo leer completamente su expresión. Caminó hacia él, y por primera vez, no parecía enojada o sospechosa. Se veía pensativa. «Eso fue buen trabajo», dijo simplemente. «Carmen ha estado luchando con su confianza. La ayudaste a verse de manera diferente». Era el primer cumplido real que le había dado, y Rodrigo se sintió absurdamente complacido. «Es extraordinaria», dijo. «Todas lo son». «Sí, lo son», estuvo de acuerdo Sofía, y luego, después de una pausa. «Me has sorprendido, Rodrigo. No pensé que durarías una semana, y aquí estás, 2 meses después, realmente haciendo una diferencia.
No era una declaración de amor ni siquiera de amistad, pero se sintió como progreso. Rodrigo sonrió. ¿Esto significa que podrías estar dispuesta a tomar café conmigo? Solo café, como dos personas que trabajan juntas. Sofía consideró esto durante un momento. Café. Finalmente dijo, pero tú pagas y yo elijo el lugar. Y si intentas convertir esto en algo que no es, me voy. Acuerdo, dijo Rodrigo, intentando no parecer demasiado triunfante. Su primer café sucedió en una mañana de sábado en una cafetería en Astoria, que Sofía insistió que tenía los mejores pasteles de queso en Nueva York. Rodrigo, quien normalmente tenía a su asistente trayéndole un smoothie verde y claras de huevo de una cafetería orgánica que cobraba $20 por desayuno, se encontró a sí mismo en una cabina desgastada, comiendo un pastel de queso que estaba ahogado en frambuesas y era absolutamente delicioso. Sofía apareció con jeans y un suéter, su cabello suelto por primera vez desde que se conocían, y Rodrigo pensó que nunca se veía más hermosa. Hablaron durante 3 horas. Sofía le contó sobre crecer en San Juan, sobre su padre que trabajaba en los puertos hasta que la industria colapsó, y su madre que tomaba dobles turnos en el hospital para llegar a fin de mes. Le contó sobre ser la primera en su familia en ir a la universidad, sobre la beca que lo hizo posible y los empleos que tuvo que trabajar para cubrir lo que la beca no cubría. Le contó sobre la escuela de Derecho, sobre el momento en que se dio cuenta de que la ley corporativa estaba lentamente matando su alma, y sobre la mujer que lo cambió todo. Se llamaba Lucía, y era una asistente legal en el bufete de Sofía. El esposo de Lucía la había estado golpeando durante años, pero ella se quedó porque tenía 2 niños y ningún lugar a donde ir. Un día, apareció en el trabajo con un brazo roto y un rostro magullado. Y cuando Sofía preguntó qué sucedió, Lucía se derrumbó. Le contó todo, cómo su esposo controlaba todo el dinero, cómo había amenazado con quitarle los niños si se iba, cómo se sentía atrapada sin forma de salir. Sofía la ayudó, la conectó con recursos, encontró un abogado que trabajaría pro bono. Y cuando Lucía finalmente escapó y reconstruyó su vida, le dijo a Sofía, «Me salvaste, me devolviste mi vida». Fue entonces cuando supe, dijo Sofía, removiendo su café. Fue entonces cuando supe que esto era lo que se suponía que debía estar haciendo. No ayudando a corporaciones ricas a enriquecerse más, sino ayudando a mujeres como Lucía que realmente necesitaban ayuda. Mis padres pensaron que estaba loca, renunciando a todo ese dinero, pero entendieron. Habían pasado toda su vida trabajando duro por no lo suficiente, y entendían que algunas cosas importan más que un cheque de pago. Rodrigo escuchó, y algo dentro de él se desplazó. Había pasado toda su edad adulta persiguiendo dinero y poder, creyendo que eran las únicas cosas que importaban, que eran lo que definía el éxito. Pero sentado en esta cafetería, escuchando a Sofía hablar sobre propósito y significado, se dio cuenta de lo vacía que había sido su vida. ¿Cuánto se había estado perdiendo? ¿Y tú?, preguntó Sofía. ¿Cuál es tu historia? Y no me refiero a la versión de Forbes, me refiero a la historia real. ¿Por qué te convertiste en quien eres? Era una pregunta justa, y Rodrigo se encontró a sí mismo queriendo responder honestamente, aunque significaba revelar partes de sí mismo que normalmente mantenía ocultas. Yo también crecí pobre, dijo. Y las cejas de Sofía se levantaron en sorpresa. No tan pobre como algunos, pero luchamos. Mi papá era profesor, mi mamá era secretaria, y éramos 4 niños en una casa de 3 dormitorios. Usaba ropa heredada. Trabajé en McDonald's desde que tenía 15 años. Y entré a la universidad con préstamos estudiantiles que tardé 10 años en pagar. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Sofía. ¿Cuándo te convertiste en el hombre que está en galas de museos luciendo aburrido mientras depredadores asaltan mujeres? La pregunta fue dura, pero no injusta, y Rodrigo se estremeció. En algún momento decidí que nunca más quería sentirme impotente, admitió.
Nunca quise preocuparme por dinero o estatus o si era lo suficientemente bueno. Así que trabajé más duro que cualquier otra persona, más tiempo que cualquier otra persona, y subí. Hice mi primer millón a los 28, mi primer 100 millones a los 35. Y con el dinero vino el poder, y con el poder vino esta distancia entre yo y todos los demás. Dejé de ver personas como personas y comencé a verlas como transacciones, útiles o no útiles, activos o pasivos. Eso es honesto, dijo Sofía, y había algo en su voz que podría haber sido respeto. Pero aquí está mi pregunta. Ahora que lo ves, ahora que lo has admitido, ¿qué vas a hacer al respecto? Rodrigo conoció sus ojos a través de la mesa. Voy a cambiar, dijo. Voy a ser mejor. Voy a ser alguien que podrías realmente querer conocer. Sofía sonrió, una sonrisa real esta vez, pequeña y vacilante, pero genuina. Esa es una buena respuesta, dijo. Pero el habla es barata, Rodrigo. Demuéstramelo. Y demostrar se convirtió en el único enfoque de Rodrigo, su misión, su obsesión. Si estás disfrutando esta historia de transformación y el poder de la conexión real, presiona ese botón de suscribirse y activa las notificaciones porque no querrás perder lo que sucede después, cuando el pasado de Rodrigo se desmorona de una manera que amenaza todo lo que está construyendo con Sofía. Durante los siguientes 6 meses, Rodrigo transformó su vida de formas que nunca pensó que fueran posibles. Redujo sus horas en Salvatore Industries, delegando más a su equipo ejecutivo y enfocando su energía en el trabajo que realmente importaba. Continuó ofreciéndose como voluntario en la Fundación Mendoza, expandiendo su rol para incluir recaudación de fondos y desarrollo de la Junta. Utilizó sus conexiones, pero de manera diferente que antes. En lugar de cobrar favores y obligaciones, conectó a personas que realmente podían ayudarse mutuamente, que compartían valores y visión. Y lentamente, cuidadosamente, su relación con Sofía se profundizó. Cayeron en una rutina de desayunos de sábado por la mañana en la cafetería de Astoria. Largas caminatas por el parque central donde hablaban sobre todo, desde política hasta poesía, y cenas ocasionales en pequeños restaurantes que Sofía elegía, lugares donde la comida era buena y la atmósfera era sin pretensiones. Rodrigo aprendió que Sofía era divertida, con un ingenio seco que podía hacerlo reír hasta que le dolieran los costados. Aprendió que ella también era vulnerable, debajo de toda esa armadura, que cargaba el peso de cada mujer que no podía salvar, cada caso que perdía, cada sistema que no podía cambiar. Una noche, aproximadamente 8 meses después de que se conocieron, Sofía le llamó a la medianoche. Rodrigo estaba en la cama leyendo reportes trimestrales, cuando sonó su teléfono. Perdí una, dijo, su voz áspera de lágrimas. Valentina. Te hablé de ella, ¿recuerdas? La del 3 niños y el esposo que seguía violando la orden de restricción. La encontró esta noche. La internó en el hospital. Va a vivir, pero... Su voz se rompió, y Rodrigo estaba de pie y vestido antes de haber consciente decidido moverse. ¿Dónde estás?, preguntó. La oficina, dijo. No puedo ir a casa todavía. No puedo simplemente... No puedo. Voy, dijo Rodrigo. Y 20 minutos después, estaba desbloqueando la puerta de la pequeña oficina de la Fundación Mendoza, con la llave que Sofía le había dado un mes atrás. Ella estaba sentada en el piso, su espalda contra la pared, su cara manchada de lágrimas. Rodrigo se sentó a su lado, sin decir nada, solo estando allí. Después de un largo silencio, Sofía habló. A veces me pregunto si vale la pena, dijo tranquilamente. Y si algo de lo que hacemos realmente importa. Ayudamos a una mujer a escapar. Y luego llegan 10 más. Cambiamos una política y encuentran una brecha legal. Ganamos un caso y perdemos 3 más. Y luego noches como esta suceden. Y pienso en Valentina y sus niños. Y me pregunto si solo estoy engañándome a mí misma.
si solo estoy poniendo vendas en un problema que es demasiado grande para arreglar? Rodrigo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. Salvaste a Lucía, dijo. Y Carmen está comenzando su nuevo trabajo la próxima semana por tu culpa. Y hay docenas, quizás cientos de mujeres que están vivas y libres y construyendo nuevas vidas porque no renunciaste. No puedes salvar a todos, Sofía. Nadie puede. Pero salvas a los que puedes, y eso importa. Importa más que nada. Sofía apoyó su cabeza contra su hombro, y se quedaron así durante mucho tiempo, dos personas intentando luchar contra la oscuridad, intentando hacer el mundo un poco mejor, un poco más seguro, un poco más justo. Cuando Sofía finalmente habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de que si te dejo entrar, realmente te dejes entrar. Te irás, o cambiarás de vuelta a quien eras, o te darás cuenta de que esta vida, este trabajo, esta lucha interminable, es demasiado, demasiado duro, demasiado agotador. Rodrigo se giró para encararlo, ahuecando su cara en sus manos. No voy a ningún lado, dijo. Sé que era una persona diferente cuando nos conocimos. Sé que era exactamente todo lo que despreciabas. Pero me transformaste, Sofía. Me mostraste qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente vale la pena pelear. Y no me voy a alejar de eso, no me voy a alejar de ti. Ella lo besó entonces, suave y tentativo al principio, luego más profundo, con toda la emoción reprimida y el deseo de los últimos 8 meses. Y Rodrigo sintió algo expandirse en su pecho, algo enorme y aterrador y maravilloso, y supo con certeza absoluta que estaba enamorado de Sofía Mendoza, que lo había estado durante meses, que lo estaría por el resto de su vida. Pasaron esa noche juntos, hablando hasta que salió el sol, y por la mañana, Sofía lo miró con ojos que ya no estaban custodiados, ya no eran sospechosos, sino abiertos y vulnerables y confiados. Creo que podría estar enamorándome de ti, dijo, y eso me aterroriza. Yo ya estoy allí, admitió Rodrigo. Completamente, aterrizantemente enamorado de ti, y sé que no merezco estarte con té. Sé que pasé la mayor parte de mi vida siendo exactamente el tipo de hombre que odias. Pero te juro, Sofía, pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de ti. Intentando ser el hombre que ves cuando me miras ahora. Sofía sonrió, esa sonrisa real y genuina que iluminaba su rostro completo. Ya eres él, dijo. Solo tenías que encontrarlo de nuevo. Durante 3 meses, Rodrigo vivió en un estado de felicidad que no sabía que fuera posible. Él y Sofía eran inseparables, parejas en cada sentido. Él la ayudaba con la fundación. Ella lo desafiaba a ser mejor en sus tratos comerciales. Se mudaron juntos al modesto apartamento de Sofía en lugar de su penthouse, porque ella lo había mirado al mármol y al vidrio, y dijo que parecía un museo, no un hogar. Rodrigo se encontró cocinando cena con ella en la cocina abarrotada, viendo televisión de realidad terrible en su sofá gastado, cayendo dormido con el sonido de su respiración. Fue más feliz en ese pequeño apartamento que en su penthouse con vista a Central Park. Fue más el mismo con Sofía que lo había sido con cualquier persona en su vida entera. Y luego, 3 meses en su relación, todo se desmorona. Todo comenzó con una llamada de su CFO. Había un problema con una de las operaciones extranjeras de Salvatore Industries, una fábrica en Vietnam que fabricaba textiles para su línea de ropa. Los reportes llegaban sobre condiciones de trabajo inseguras, trabajadores mal pagados y violaciones de trabajo infantil. Los medios comenzaban a hacer preguntas y los accionistas se ponían nerviosos. El primer instinto de Rodrigo fue manejarlo como siempre lo había hecho. Desplegar a los abogados, resolver rápido y silenciosamente, enterrar la historia con acuerdos de confidencialidad y sobornos. Operativo estándar en América corporativa. El costo de hacer negocios,
Pero luego pensó en Sofía, en las mujeres en la fundación, en la persona que intentaba ser, y supo que no podía hacerlo de la misma manera que antes. Voló a Vietnam para ver la fábrica él mismo, en contra del consejo de su equipo legal y su junta directiva. Lo que encontró allí lo enfermó físicamente. Niños tan jóvenes como de 10 años trabajando turnos de 16 horas en habitaciones sin ventilación. Mujeres siendo pagadas centavos por hora por trabajo que Salvatore Industries convirtió en ganancias de millones. Violaciones de seguridad que ya habían conducido a lesiones y muertes, que los propietarios de la fábrica habían cubierto. Rodrigo cerró la fábrica inmediatamente e inició una investigación en todas las operaciones extranjeras de Salvatore Industries. Descubrió una podredumbre que era profunda, una explotación sistemática que había estado sucediendo durante años bajo la apariencia de precios competitivos y maximización de ganancias. Era exactamente lo que Sofía despreciaba sobre América corporativa, y había estado sucediendo bajo su vigilancia, financiado por su empresa, contribuyendo a su riqueza. Cuando regresó a Nueva York y le contó a Sofía todo, su cara se puso blanca. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?, preguntó, su voz cuidadosamente controlada. Años, admitió Rodrigo. Mucho antes de que nos conociéramos. Pero eso no es una excusa. Debería haber sabido. Debería haber estado prestando atención. Estaba tan enfocado en ganancias y crecimiento que no me importaba el costo humano. Sofía se puso de pie del sofá, sus brazos envueltos alrededor de ella. Niños, Rodrigo. Tenías niños trabajando en tus fábricas, mujeres siendo explotadas y abusadas. ¿Y tu respuesta iba a ser pagarles para que se callen y esconderlo? La acusación en su voz fue como un cuchillo en su pecho. No, dijo desesperadamente. Quiero decir, sí, ese era mi primer instinto, pero no lo hice. Fui allá, lo vi, lo cerré, lo estoy arreglando. Lo estás arreglando ahora, dijo Sofía, y su voz estaba temblando. Ahora que has sido atrapado, ahora que está en las noticias. Pero si no hubiera salido a la luz, ¿alguna vez habrías mirado? ¿Alguna vez te hubiera importado? Eso no es justo, dijo Rodrigo, poniéndose de pie. He cambiado. ¿Sabes que he cambiado? Sofía rió, un sonido amargo y hueco. ¿Has? ¿O solo aprendiste a jugar un rol diferente? El multimillonario reformado, el hombre que se ofrece como voluntario y se preocupa y pretende ser uno de los buenos. ¿Cómo sé que cualquiera de esto fue real, Rodrigo? ¿Cómo sé que no estabas solo jugando una parte para obtener lo que querías? Las palabras golpearon a Rodrigo como un golpe físico. No puedes creer eso, dijo. Todo entre nosotros, todo lo que hemos construido es real. Te amo, Sofía. Nunca he amado a alguien como te amo. Amor, dijo suavemente, y había lágrimas en sus ojos ahora. Dices que me amas, pero estabas dirigiendo una empresa que explotaba mujeres y niños. Dices que has cambiado, pero tu primer instinto fue cubrirlo y proteger tu riqueza. Tal vez querías cambiar, Rodrigo. Tal vez incluso lo intentaste. Pero querer no es suficiente. Intentar no es suficiente. O eres alguien diferente, o no lo eres. Y en este momento, no sé cuál es la verdad. Ella agarró su abrigo y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Rodrigo, pánico elevándose en su pecho. Necesito espacio, dijo Sofía. Necesito pensar si puedo confiar en ti. Si alguno de esto fue real. Si realmente eres capaz de ser el hombre que pensé que te estabas convirtiendo. Se fue. Y Rodrigo se quedó solo en el apartamento que se había convertido en su hogar, sintiendo que el mundo se desmorona a su alrededor. Las siguientes 2 semanas fueron las peores de la vida de Rodrigo. Sofía no lo vería, no tomaría sus llamadas, respondía a sus mensajes de texto con mensajes breves y fríos, pidiendo más tiempo. Mientras tanto, el escándalo explotó. Los medios aprovecharon la historia de las violaciones laborales de Salvatore Industries
y Rodrigo se convirtió en el cartel para la codicia corporativa y la explotación. Su cara estaba en todos los canales de noticias, todos los sitios web, cada plataforma de medios sociales. Manifestantes mostraban en el edificio de su oficina. Los miembros de la junta exigían su renuncia. Los accionistas presentaban demandas, y a través de todo, lo único en lo que Rodrigo podía pensar era en Sofía. No le importaba la empresa o el dinero o su reputación. Le importaba que la había decepcionado, que había probado sus peores temores sobre él eran justificados, que había perdido la única cosa que realmente importaba. Así que hizo la única cosa que se le ocurrió hacer. La arregló. No de la manera fácil, no de la manera corporativa, sino de la manera correcta. No solo testimonió ante el Congreso sobre las violaciones laborales, proporcionando documentación y evidencia que implicaban no solo su empresa, sino docenas de otros. Estableció un fondo para compensar a los trabajadores que habían sido explotados. Un fondo real con dinero real, no algún gesto simbólico. Implementó nuevas políticas de supervisión en todas las operaciones de Salvatore Industries, trayendo monitores independientes y dándoles plena autoridad. Tomó un corte de salario, uno masivo, desviando su salario a programas de seguridad de trabajadores e iniciativas de salarios justos. Enfrentó a los manifestantes en lugar de esconderse de ellos, escuchando su ira y sus historias. Dio entrevistas no para girar o defenderse, sino para admitir sus fracasos y su complicidad. Y lo hizo todo sabiendo que podría no ser suficiente, que Sofía podría nunca perdonarlo, que podría perderla para siempre. Pero lo hizo de todas formas porque era correcto, porque era lo que ella haría, porque era lo que el hombre que quería ser haría. 3 semanas después de su pelea, Sofía apareció en su penthouse. Había estado quedándose allí en lugar de en el apartamento de ella, dándole espacio, y abrió la puerta para encontrarla de pie en el pasillo, viéndose exhausta e incierta. «Vi tu testimonio», dijo sin preámbulo. «Vi lo que estás haciendo en la empresa. Carmen me llamó. Dijo que apareciste en la fundación y escribiste un cheque, uno grande, sin condiciones. Dijo que te veías terrible». Rodrigo se veía terrible. Había perdido peso, no estaba durmiendo, estaba funcionando con café y desesperación. Tenía que hacerlo bien, dijo. No por ti, o no solo por ti, sino porque era correcto, porque esos trabajadores merecían justicia, porque no podía vivir conmigo mismo sabiendo que había construido mi fortuna sobre su sufrimiento. Sofía entró al apartamento, y Rodrigo cerró la puerta detrás de ella. Se quedaron en la entrada, el silencio pesado entre ellos. «He estado pensando mucho», Sofía finalmente dijo, «sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que dije esa noche. Parte de ello era verdad. Tu primer instinto fue incorrecto. Construiste una empresa que explotaba a personas. Pasaste la mayor parte de tu vida siendo alguien que despreciaría». Los ojos de Rodrigo se hundieron, pero ella no había terminado. «Pero aquí está lo que realicé. Las personas no se arreglan, Rodrigo. Todos estamos cambiando, todo el tiempo, cada día. La pregunta no es si fuiste una persona terrible. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo duro de ser mejor. Si te volverás a los viejos patrones cuando las cosas se pongan difíciles, o si seguirás luchando para ser alguien diferente». Dio un paso más cerca hacia él. Llevaban viéndote estas últimas 3 semanas, viéndote enfrentar las consecuencias de tus acciones de frente, viéndote priorizar hacer lo correcto sobre protegerte a ti mismo. Creo que tengo mi respuesta. No eres el hombre que eras cuando nos conocimos. Ni siquiera eres el hombre que eras hace 3 semanas. Eres alguien que está intentando, cada día, ser mejor, hacer mejor. Y eso es todo lo que alguien puede pedir. Rodrigo sintió algo romperse abierto en su pecho. La esperanza y el alivio y el amor inundándolo. ¿Esto significa que me perdonas?, preguntó. ¿Esto significa que podemos intentar de nuevo?
Sofía sonrió. Esa hermosa sonrisa genuina que tan desesperadamente había extrañado. Esto significa que te amo, dijo. El verdadero tú, con todos tus defectos y fracasos y errores. Esto significa que creo que estás intentando ser mejor. Y significa que quiero estar allí contigo, luchando para hacer del mundo un lugar mejor, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Rodrigo la metió en sus brazos, sosteniéndola fuerte, sintiendo que finalmente podía respirar de nuevo. Te amo, dijo en su cabello. Te amo mucho. Y prometo, pasaré cada día intentando merecerte, intentando ser digno de tu fe en mí. Ya lo eres, susurró Sofía. Solo tienes que seguir eligiéndolo. Cada día, tienes que seguir eligiendo ser la persona que quieres ser. Eso es lo que es el amor, Rodrigo. No se trata de gestos grandiosos o momentos perfectos. Se trata de elegir el uno al otro y elegir ser mejor, una y otra vez, incluso cuando es aterrador. El proceso de reconstrucción fue lento, doloroso y más complicado de lo que Rodrigo jamás había imaginado. Salvatore Industries enfrentó demandas, investigaciones regulatorias y una reestructuración completa que costó miles de millones y tomó años. La riqueza neta de Rodrigo cayó en un 60% a medida que desinvertía operaciones problemáticas, pagaba restitución a trabajadores e invertía en gestión ética de la cadena de suministro. Sus antiguos amigos y asociados comerciales lo llamaban tonto. Dijeron que estaba destruyendo el valor de los accionistas. Predijeron que la empresa se colapsaría en un año. La prensa comercial escribió piezas de opinión sobre su espectacular caída de la gracia, analizando qué había salido mal con el ex CEO brillante, que había perdido su ventaja. Pero a Rodrigo no le importaba nada de eso. Le importaban las familias en Vietnam que finalmente recibían salarios justos y condiciones de trabajo seguras. Le importaban los nuevos sistemas de supervisión que estaban atrapando problemas antes de que se convirtieran en crisis. Le importaba construir una empresa que pudiera verse en el espejo sin vergüenza. Y sobre todo, le importaba Sofía, sobre ser el tipo de pareja que merecía, sobre probar a través de sus acciones que su transformación era real y permanente. Avanzaron juntos, más fuertes por haber sobrevivido la crisis. Sofía lo ayudó a navegar las complejidades éticas de la transformación corporativa, presentándolo a activistas de derechos laborales, defensores del comercio justo y organizaciones de trabajadores que podrían ayudarlo a reconstruir Salvatore Industries de la manera correcta. Rodrigo se lanzó al trabajo con la misma intensidad que una vez dedicó a la maximización de ganancias, pero ahora sus métricas eran diferentes. En lugar de ganancias trimestrales, medía la satisfacción de los trabajadores, registros de seguridad e impacto ambiental. En lugar de enfocarse únicamente en retornos de accionistas, consideró el bienestar de todos los afectados por las operaciones de su empresa. Fue más difícil, más complejo e infinitamente más gratificante que cualquier cosa que había hecho antes. 6 meses después de que se reconciliaron, en una mañana de sábado en su cafetería habitual en Astoria, Rodrigo extendió la mano a través de la mesa y tomó la mano de Sofía. «Vive conmigo», dijo. «No en mi penthouse. En realidad lo estoy vendiendo. Encontré una casa antigua en Brooklyn, a distancia de caminata de la oficina de la fundación. Tiene un jardín, una cocina real, espacio para que construyamos una vida juntos. Quiero despertarme a tu lado cada mañana. Quiero cocinar cenas terribles contigo cada noche. Quiero construir algo real contigo». Sofía lo miró durante un largo momento, sus ojos color miel buscando su cara. «¿Estás vendiendo el penthouse?», preguntó. «¿El símbolo de todo lo que lograste?». Rodrigo sonrió. Nunca fue un hogar. Era un trofeo, algo para alardear para probar que lo había logrado. Pero no necesito probar eso más. No me importa impresionar a personas que no importan. Me importa construir una vida contigo, crear algo significativo.
El penthouse siempre estuvo vacío, Sofía. Eres tú lo que me hizo finalmente sentir que llegué a casa. Las lágrimas brotaron en sus ojos y apretó su mano. Sí, dijo. Sí, viviré contigo. Construiré una vida contigo. Me despertaré a tu lado y cocinaré cenas terribles contigo, y probablemente discutiré contigo sobre si estás haciendo suficiente en la empresa. Rodrigo rió. No lo tendría de ninguna otra manera. Se mudaron a la casa antigua en Brooklyn un mes después, y rápidamente se convirtió en todo lo que el penthouse nunca había sido. Era cálido, habitado, lleno de libros y plantas, y muebles variados que habían elegido juntos. Sofía configuró una oficina en casa donde podía trabajar en negocios de la fundación, y Rodrigo convirtió una de las habitaciones en un taller donde se enseñó a sí mismo carpintería, encontrando satisfacción en crear cosas con sus manos que no tenían nada que ver con márgenes de ganancia o precios de acciones. Alojaron cenas para el personal de la fundación, llenando la casa con risas y conversación, y el tipo de comunidad genuina que Rodrigo nunca había experimentado en todos sus años de eventos de red y galas comerciales. Carmen vino a cenar una vez con sus hijos, y después, mientras Rodrigo estaba limpiando, ella lo apartó. ¿Sabes qué es diferente sobre ti?, preguntó. Cuando primero te conocí, podía decir que eras alguien importante, alguien acostumbrado a ser la persona más inteligente en la sala. Pero estabas intentando tan duro no dejarlo mostrar, y te hacía parecer casi incómodo en tu propia piel. Ahora solo estás cómodo, no estás intentando ser nadie más que quien eres. Es agradable verte así. Rodrigo pensó en esa conversación durante días. Carmen tenía razón. Había pasado tantos años desempeñando un papel, jugando el rol del CEO sin escrúpulos, el estratega brillante, el hombre que siempre tenía las respuestas. Luego intentó desempeñar un papel diferente, el filántropo reformado, el buen tipo. Pero en algún momento, con la ayuda de Sofía, dejó de actuar completamente. Se convirtió en alguien real. El trabajo en Salvatore Industries continuó siendo desafiante. La empresa perdió cuota de mercado a competidores que no estaban constreñidos por consideraciones éticas, y hubo trimestres donde las ganancias cayeron alarmantemente. La junta presionó a Rodrigo para cortar esquinas, para encontrar eficiencias que inevitablemente significaban comprometer el bienestar de los trabajadores o los estándares ambientales. Pero Rodrigo se mantuvo firme y gradualmente, algo inesperado sucedió. Los clientes comenzaron a notar los cambios. Los jóvenes consumidores, particularmente millennials y Gen Z, comenzaron a buscar específicamente productos de Salvatore Industries, debido al compromiso de la empresa con la fabricación ética. Las universidades y organizaciones sin fines de lucro querían asociarse con ellos. Los trabajadores talentosos querían unirse a una empresa que se alineaba con sus valores. La transformación no sucedió de la noche a la mañana, y no siempre fue suave, pero lentamente, Salvatore Industries fue rentable de nuevo, esta vez construyendo su éxito en una base de ética genuina en lugar de explotación. Rodrigo probó que era posible dirigir un negocio exitoso sin sacrificar tu humanidad, sin tratar a los trabajadores como recursos desechables, sin priorizar la ganancia por encima de todo lo demás. No fue fácil y requirió vigilancia constante, pero fue posible, y esa realización lo cambió todo. 20 años después, Rodrigo se encontró a sí mismo en la ceremonia de graduación de la escuela secundaria de su hija, observando a Valentina caminar en el escenario para recibir su diploma. Ella había sido aceptada en la Universidad de Yale con una beca completa, planeando estudiar justicia social y derecho ambiental. Quería seguir los pasos de su madre, pero trazar su propio camino, luchando por la justicia climática y los derechos indígenas. Mientras observaba a Valentina, confiada y radiante en su toga y birrete, Rodrigo sintió que el orgullo era tan intenso que le dolía el pecho. Lo habían hecho. Juntos, habían criado a esta joven extraordinaria,
que entendía que el privilegio venía con responsabilidad, que el poder debería usarse para proteger a los vulnerables, que el amor era acción, no solo sentimiento. Mientras observaba a su hija aceptar su diploma, con Catherine a su lado, apretándole la mano, Rodrigo se dio cuenta de que la historia que había vivido estos pasados 20 años no se trataba realmente de un multimillonario intentando comprar amor. Era la historia de un hombre que tuvo que perderlo todo que pensaba que importaba para encontrar lo que realmente importaba. Era la historia de una mujer que se negó a comprometer sus valores, incluso cuando habría sido más fácil, incluso cuando habría sido más lucrativo, incluso cuando la gente le dijo que era demasiado exigente, demasiado inflexible, demasiado. Era sobre el coraje para cambiar cuando el cambio parece imposible, la humildad para admitir cuando estás equivocado, la fuerza para seguir intentando cuando fallas, y la gracia para aceptar amor cuando finalmente te conviertes en alguien digno de ello. Rodrigo Salvatore pasó 40 años de su vida persiguiendo dinero y poder, creyendo que llenarían el vacío dentro de él. Nunca lo hicieron. Pasó meses intentando comprar el afecto de Sofía con donaciones y gestos grandiosos, y la actuación de ser alguien mejor. Eso tampoco funcionó. Lo que finalmente ganó su corazón fue la cosa más simple y más difícil de todas. La verdad, la vulnerabilidad, la voluntad de ser visto, completamente y totalmente, con todos sus defectos y fracasos expuestos. El coraje para hacer el trabajo duro de la transformación, no porque obtendría lo que quería, sino porque era correcto. Porque lo hacía alguien que podía respetar cuando se miraba en el espejo. Porque Sofía merecía su mejor yo, y así lo hacía el mundo. Y Sofía, ella le enseñó la lección más importante de todas. Que el amor no es algo que tengas o poseas o controles. El amor es algo que ganas y cultivas y eliges cada día a través de tus acciones y tu integridad y tu voluntad de seguir creciendo. 20 años después, Rodrigo Salvatore no es el hombre que era cuando comenzó esta historia. Ni siquiera es el hombre que era el año pasado, porque sigue cambiando, sigue aprendiendo, sigue convirtiéndose más completamente en sí mismo. Esa es la verdadera historia. No sobre una transformación dramática de villano a héroe, sino sobre el trabajo diario, poco glamoroso, de elegir ser mejor. De permanecer humano incluso cuando el mundo te empuja a hacer algo más. De amar a alguien lo suficiente para permitirles empujarte más allá de tu zona de confort. De construir una vida que importe, no porque sea impresionante o adinerada o poderosa, sino porque es real. Así que aquí está lo que quiero que entiendas. Esta no era realmente una historia sobre un multimillonario intentando comprar amor. Era la historia de un hombre que tuvo que perder todo lo que pensaba que importaba para encontrar lo que realmente lo hacía. Era sobre una mujer que se negó a comprometer sus valores, incluso cuando habría sido más fácil, incluso cuando habría sido más rentable, incluso cuando la gente le dijo que era demasiado exigente, demasiado inflexible, demasiado. Era sobre el coraje para cambiar cuando el cambio parece imposible, la humildad para admitir cuando estás equivocado, la fuerza para seguir intentando cuando fracasas, y la gracia para aceptar amor cuando finalmente te conviertes en alguien digno de ello. Rodrigo Salvatore pasó 40 años de su vida persiguiendo dinero y poder, creyendo que llenarían el vacío dentro de él. Nunca lo hicieron. Pasó meses intentando comprar el afecto de Sofía con donaciones y gestos grandiosos, y la actuación de ser alguien mejor. Eso tampoco funcionó. Lo que finalmente ganó su corazón fue la cosa más simple y más difícil de todas. La verdad, la vulnerabilidad, la voluntad de ser visto, completamente y totalmente, con todos sus defectos y fracasos expuestos. El coraje para hacer el trabajo duro de la transformación no porque obtendría lo que quería, sino porque era correcto. Y esa es la verdadera historia, no sobre comprar amor,
sino sobre ganarlo. No poseyendo a alguien, sino creciendo con ellos. No controlando tu vida, sino teniendo el coraje de permitir que te transforme. Eso es el verdadero poder. Esa es la verdadera riqueza. Ese es el verdadero éxito. Todo lo demás es solo ruido. Recuerda dar like, suscribirse y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo, pero no pudieras tener la única cosa que realmente querías? Cuéntamelo abajo.